Anorexia o dismorfia muscular es un trastorno, ¿sí? que se produce debido a una intensa preocupación casi obsesiva por lo físico, ¿sí? También hay una distorsión de la imagen corporal, a lo cual lo podemos llamar dismorfobia, ¿sí? Es un trastorno que no tiene entidad de enfermedad por ahora. Creo que, digamos, es un término nuevo porque en realidad en el manual de clasificación de la Sociedad Americana de Psiquiatría, que es el DSM 3, 4, 5, ya tenemos el DSM 5, que es un manual de clasificación de las enfermedades mentales, no figura la vigorexia, figura la anorexia, la bulimia y los trastornos inespecíficos. Dentro de esos trastornos inespecíficos, los trastornos por atracones. La vigorexia, la alcorexia, son todos términos un poco acuñados por los medios, en realidad, o por algún médico que lo difundió, pero no están como aceptados por la comunidad médica ni están en la clasificación de los diagnósticos. Esa es un poco la razón por la cual, en realidad, digamos que es un diagnóstico poco médico, vamos a decir, no surge desde la comunidad médica. Entiendo que se trata de personas que constantemente están muy pendientes del cuerpo y que quieren agrandarlo para tener más músculo y que desarrollan toda una serie de prácticas, alimentación y actividades para tener cada vez más músculo, independientemente de la salud y como una cuestión patológica. Me parece que eso se ve más en varones y más podés encontrar ese tipo de problemas si le preguntas más a los profesores de los gimnasios que a los médicos. En un intento de desarrollar un modelo masculino como estereotipado de el hombre tipo Atlas, tipo muy musculoso, como sinónimo de la del prototipo masculino. Las personas que tienen esa obsesión van constantemente al gimnasio, toman suplementos, pueden llegar a consumir anabólicos que son perjudiciales para la salud y nunca están conformes. En ese punto me parece que se asimila mucho a las chicas que quieren adelgazar y que por más que adelgazan, nunca están conformes con el cuerpo, siempre quieren estar más flacas. Entonces en ese punto hay un trastorno de la imagen corporal, que nunca están conformes, que quieren modificar la imagen corporal o el cuerpo a costa de enfermarse, y que desarrollan pautas alimentarias un poco bizarras en este afán de tener solo músculo. Nosotros no tenemos experiencia clínica de tener pacientes con este problema. Sí tenemos pacientes que desarrollan una actitud un poco compulsiva en el gimnasio, o que en la cultura nuestra la grasa se ve mal, entonces todo el mundo tiene que tener músculo. Ser blando y fofo es ser gordo, y ser duro es tener músculo. La dismorfia muscular es un tipo específico de lo que abarcaría una dismorfia corporal, como por ejemplo, ahí está la similitud con la anorexia nerviosa, ¿sí? Tenemos características que las hacen hacer símiles con la anorexia nerviosa, y hay otras que la diferencian. Por ejemplo, la diferencia es con respecto a la autoimagen, ¿sí? La anorexia nerviosa, la autoimagen se basa más en la obesidad, ¿sí? La persona con vigorexia, la autoimagen tiene más que ver con una cuestión de debilidad y a veces también con obesidad. También con respecto a características propias del género, la anorexia nerviosa es más frecuente en mujeres, la vigorexia es más frecuente en hombres. ¿Sí? Con respecto al estilo y al modo de medicarse, la anorexia nerviosa usa mucho de lo que es laxantes o diuréticos, y la vigorexia tiene más que ver con anabólicos. Bueno, en general, en todos los trastornos de la conducta alimentaria, el valor que la persona se da a sí misma, por ejemplo, la autoestima, que es cuánto yo me valoro,
tendría que ser una cosa media equilibrada. Si uno hace una torta, tendría que ser, bueno, me valoro por mi inteligencia, por mi virtud, por mi sentimiento, por lo que tengo, por lo que sé hacer, por la vida social que tengo. En cambio, una persona que está tan pendiente, la autoestima de esa torta, la mitad, 3/4 o el 90% es cómo me veo y cuánto peso. Toda la autoestima está puesta en el cuerpo. Y no pueden ver si tienen buenas destrezas sociales, si son generosos, si son simpáticos, si tienen condiciones para la música. Eso no ocupa lugar en esa torta de la autoestima. Está todo el valor de la persona puesto en el cuerpo. Entonces se le da una excesiva importancia al cuerpo y se tiende a la perfección. Entonces un gramo de más se ve como una tragedia. Una cuestión, cortarse el pelo puede llevar mucho tiempo para saber si me va a quedar bien, hay dudas constantes y un perfeccionismo exagerado he puesto en el tema del cuerpo. El tratamiento es psicológico, ¿sí? Es psicológico porque se basa en la imagen que se tiene de sí mismo, la conducta y un poco el miedo al fracaso, ¿sí? Muchas veces estos individuos con vigorexia pasan muchas horas en lo que es un gimnasio, a veces por día hasta más de 8 horas, ¿sí? Lo que produce es una consecuencia a nivel emocional que es el aislamiento social, ¿sí? También podemos decir que está considerado un trastorno de desorden emocional, ¿sí? Más que otro tipo de desorden, porque es como una distorsión que tienen de la imagen de sí mismo en relación a aspectos físicos. Se ve más en los adolescentes porque el adolescente cambia el cuerpo y cambia el cuerpo, deja de ser un niño y el cuerpo es la carta de presentación en sociedad con su grupo de pares, por esas dos razones. Y me parece que los padres tienen que ver que los padres no sean así, o sea, suele suceder que las personas que tienen trastorno de conducta alimentaria, muchas veces los padres, más que todo las madres, le dan también mucha importancia al cuerpo, también ponen la autoestima en el cuerpo, y son muchas veces familias muy perfeccionistas y exigentes. Entonces una forma de prevenir es aceptar que cada uno es diferente, que cada uno es como es, que no hay un tamaño único ni perfecto. Aceptar la realidad tal cual es, tener una alimentación saludable, variada y no darle tanta importancia ni a la imagen, sino a todo el desarrollo de la persona. Sí, es una prevención que bien se puede subsanar por medio de un tratamiento de psicoterapia bajo la terapia cognitiva conductual, ¿sí? En donde ante imágenes distorsionadas acerca de la imagen que yo tengo de mí misma en relación a lo físico, ¿sí? Voy a producir como unas ideas o unos esquemas más funcionales y más constructivos para que me permitan tener una mejor conducta en relación al cuidado de mí mismo y no ser tan obsesiva con respecto a la gimnasia, con respecto a lo que ingiero en alimentos, ¿sí? Puede lograr un cambio porque lo que se atacaría con la terapia es la idea obsesiva que tiene que ver con una preocupación intensa acerca de lo físico, ¿sí? Se puede lograr un cambio por medio de la terapia cognitiva conductual, en donde se cambian esquemas y formas de funcionar adquiridos que tienen que ver con el carácter y la personalidad, y en base a ese cambio de esquemas, en base a ese cambio de pensamientos automáticos ansiosos, se construye un pensamiento secundario, reflexivo, para poder medir mejor las consecuencias sobre sí mismo ante determinadas situaciones. Ese sería más o menos el objetivo de la terapia cognitiva conductual. Y de repente poder optar por otro tipo de conductas en donde prevalezca más un cuidado a nivel personal, tanto desde lo físico como lo que pueda llegar a ingerir por medio de alimentos. No creo que se pueda prevenir totalmente porque también muchos conflictos psicológicos se expresan de esa forma. O sea, si yo estoy insegura, o si alguien ha abusado de mí, o si en mi familia todos son muy lindos y yo no soy tan lindo, o todos son muy deportivos y yo no soy deportivo, entonces no sé si es prevenible, porque tiene que ver con la historia individual del sujeto. Se podrá prevenir en algunos casos, pero no creo que en todos.
Claro, los esteroides son lo que yo llamo, lo que te acabo de decir, los anabólicos son esteroides, son sustancias que están prohibidas para el uso deportivo, pero en algunos casos se usan en medicina y producen aumento del tamaño del músculo, pero también producen daño en el hígado, alteraciones en los testículos, disminución de la fertilidad masculina, aumento de la agresividad y de la irritabilidad, pueden producir hipertensión. En general son drogas masculinizantes, o sea que si las mujeres las toman tienen efecto masculinizante y no están permitidas en ninguna actividad deportiva. En el doping se hacen los deportistas, sí. se los excluye. La testosterona es la hormona masculina que producen los varones, sí, en los testículos, en las células de Leydig, que son las que producen. Y las mujeres también tenemos menor cantidad de testosterona que se producen en el ovario. Por eso las mujeres también tenemos pelo, por ejemplo. Sí. Solamente que la proporción de testosterona de la mujer es muy inferior a la del varón. Estas personas que se inyectan esteroides tienen un efecto masculinizante. No es testosterona, son derivados sintéticos similares a la testosterona. Siempre en el estereotipo de nuestra cultura occidental, el hombre tiene que tener músculo y antes la mujer grasa, ahora eso cambió y entonces el músculo es bien visto y la grasa mal vista. No ha sido así en los siglos pasados ni no en todas las culturas. Entonces el ser macho o más hombre se asocia con tener más músculo. Es un estereotipo cultural. Por supuesto que no es así, pero es el estereotipo que se vende. Me parece que el tratamiento es para todos el mismo, porque es un trastorno de la imagen y un trastorno de la conducta. Y el tratamiento es médico-psicológico en todos estos casos, con diferentes variantes, pero ese es básicamente un tratamiento médico y psicológico. El entorno influye. El entorno por ahí genera como hasta limitaciones, depende de la personalidad, depende si es una personalidad débil, una personalidad influenciable. Entonces, detectado esta sintomatología que tiene que ver con una idea obsesiva acerca del cuidado del propio físico, uno puede tratar de aprender herramientas o técnicas para poder mejorarse ante cada situación. ¿Sí? El entorno, por supuesto, que limita. El entorno a veces coerciona ese mejor enfrentamiento, pero con ayuda de terapia, en especial la psicológica, porque es un cuadro más psicológico que fisiológico. ¿Sí? Tiene que ver más con lo emocional, con un desorden emocional, que con un desorden orgánico. ¿Sí? La consecuencia puede ser mortal. También la consecuencia de la gente con este trastorno, porque se atrofia el músculo cardíaco. Entonces, al agrandarse no hay llegada de sangre y esa es la consecuencia que puede tener una persona con dismorfia muscular. Sucede más en adolescentes porque es una etapa más vulnerable, ¿sí? En donde el adolescente va configurando su identidad a partir también del afuera, a partir de los grupos de pares, a partir de la sociedad, a partir de lo social. Entonces, si el adolescente llega a esa etapa con una estructura frágil o muy vulnerable o con algunas emociones muy displacenteras que caracterizan sus formas y sus modos, es muy probable que de repente esto, al darle más poder o al hacerles tener una mejor imagen ante el afuera, puedan llegar a considerarlo, a tomarlo en cuenta y por ahí hasta sin medir las consecuencias, ¿sí? Porque depende de la etapa del adolescente, es cuando se pueden poner en el lugar del otro para poder realmente pensar el por qué determinada persona me está advirtiendo sobre algo y por qué no. También eso se transcurre a lo largo de la adolescencia. Por ahí la adolescencia es la etapa más vulnerable y más donde nos consideramos, donde estamos como más permeables ante el afuera, porque estamos buscando como también modelos o formas de ser en relación a lo social. Lo que les dejaría es que por sobre todas las cosas aprendan a cuidarse, a quererse y que no hay nada más importante que ellos mismos. Una vez que logran cuidarse, quererse, elegir con quién estar, elegir lo que les hace bien, dejar de lado lo que no les hace bien, es como que pueden empezar a establecer relaciones con los demás de una forma más funcional y constructiva.
primero cuidándose a sí mismos y después en la construcción de esos vínculos también cuidando a su entorno más próximo o a su entorno a nivel social de una forma en la cual se midan determinadas acciones para no caer en riesgos.